Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los Principia, donde describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presentan principalmente en su obra Optics, y el desarrollo del cálculo matemático. Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento de que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma, como había sido postulado por Roger Bacon en el siglo XIII. Su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas. Su desarrollo de una ley de convección térmica, que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire. Sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire. Y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. Fue también un pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. Ley de la gravitación universal. Bernard Cohen afirma que el momento culminante de la revolución científica fue el descubrimiento realizado por Isaac Newton de la ley de la gravitación universal. Con una simple ley, Newton dio a entender los fenómenos físicos más importantes del universo observable, explicando las tres leyes de Kepler. La ley de la gravitación universal descubierta por Newton se escribe. Fuerza es igual a gravedad por masa 1 por masa 2 entre distancia al cuadrado por vector unitario. Donde F es la fuerza, G es una constante que determina la intensidad de la fuerza y que sería medida años más tarde por Henry Cavendish en su célebre experimento de la balanza de torsión. M1 y M2 son las masas de dos cuerpos que se atraen entre sí y R es la distancia entre ambos cuerpos, siendo U el vector unitario que indica la dirección del movimiento. Leyes de Newton. Otro de los temas tratados en los Principia fueron las tres leyes de la dinámica o leyes de Newton, en las que explicaba el movimiento de los cuerpos así como sus efectos y causas. Estas son. La primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. En esta ley, Newton afirma que un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas externas, o las que actúan se anulan entre sí, permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante. Esta idea, que ya había sido enunciada por Descartes y Galileo, suponía romper con la física aristotélica, según la cual un cuerpo solo se mantenía en movimiento mientras actuara una fuerza sobre él. La segunda ley de Newton o ley de la interacción y la fuerza. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta ley explica las condiciones necesarias para modificar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. Según Newton, estas modificaciones solo tienen lugar si se produce una interacción entre dos cuerpos, entrando o no en contacto. Por ejemplo, la gravedad actúa sin que haya contacto físico. Según la segunda ley, las interacciones producen variaciones en el momento lineal, a razón de fuerza es igual diferencial del momento lineal entre el diferencial del tiempo. Siendo F la fuerza, dp el diferencial del momento lineal, dt el diferencial del tiempo. La segunda ley puede resumirse en la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Siendo F la fuerza, medida en newtones, que hay que aplicar sobre un cuerpo de masa m para provocar una aceleración, a. La tercera ley de Newton, o ley de acción-reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Esta ley se refleja constantemente en la naturaleza. Se tiene una sensación de dolor al golpear una mesa, puesto que la mesa ejerce una fuerza sobre ti con la misma intensidad. El impulso que consigue un nadador al ejercer una fuerza sobre el borde de la piscina, siendo la fuerza que le impulsa la reacción del borde a la fuerza que él está ejerciendo.